A los 94 años, Robert Duvall por fin da nombres y Stanley Kubrick encabeza la lista. En un momento poco habitual y sin tapujos, el ganador de un Oscar, Robert Duvall, rompió décadas de silencio y los fans siguen conmocionados. El icono de Hollywood, conocido por su feroz dedicación al oficio, reveló los 4 actores con los que no soportaba trabajar y un director que en sus palabras era el enemigo de un actor. Ese director, Stanley Kubrick, a pesar del estatus legendario de Kubrick-Duvall, no se contuvo. Ego, pereza y falta de respeto por el oficio, gruñó sin pelos en la lengua. Conocido por su franqueza, Duvall acusó a Kubrick de tratar a los actores como herramientas y no como colaboradores, una afirmación que pocos se han atrevido a expresar tan públicamente. Su franqueza asombró incluso a los fans de toda la vida. Después de toda una vida en la industria, Robert Duvall no tiene nada que demostrar ni nada que ocultar. La principal crítica de Duvall se centraba en la notoria exigencia de Kubrick de una repetición extrema en el rodaje. Kubrick era famoso por someter a sus actores a docenas, si no cientos de tomas para una sola escena en busca de lo que él consideraba la interpretación perfecta. Para algunos, este método producía interpretaciones emocionalmente crudas e inolvidables. Pero para Duvall, eso indicaba una incomprensión fundamental del proceso del actor. ¿Cómo sabe la diferencia entre la primera toma y la 70ª?, cuestionó Duvall retóricamente. Para él, el perfeccionismo de Kubrick no se traducía en grandeza artística. En cambio, lo veía como un control obsesivo, un medio de agotar y desgastar psicológicamente a los actores hasta convertirlos en meros recipientes de la visión de Kubrick, desprovistos de arte personal o espontaneidad. En lugar de colaborar con sus intérpretes, Duvall creía que Kubrick los manipulaba y dominaba, despojándolos de la humanidad que los actores se esfuerzan por aportar a sus papeles. Duvall no se contuvo a la hora de citar ejemplos concretos. Señaló El Resplandor y La Naranja Mecánica, 2 de las obras más aclamadas de Kubrick, como prueba de que el director no respetaba a los actores como socios creativos. Para Duvall, las interpretaciones de esas películas, en particular la maníaca interpretación de Jack Torrance por Jack Nicholson y la espeluznante de Alex DeLarge por Malcolm McDowell, fueron de las peores que había visto en una gran película. Para muchos estas interpretaciones fueron icónicas. Para Duvall estaban sobrecargados, forzados y en última instancia vacíos, producto no de la colaboración, sino de la sumisión. Estos comentarios contrastaban fuertemente con la reverencia pública que Kubrick solía recibir. La mayoría de los actores, incluso los que habían soportado experiencias agotadoras bajo su dirección, hablaban con un tono de reverencia, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Shelley Duvall, por ejemplo, había descrito el coste psicológico de trabajar en El Resplandor, donde tuvo que soportar 127 tomas de una sola escena y un estrés emocional constante. Aunque había expresado el trauma que experimentó, no llegó a condenar rotundamente el proceso de Kubrick. Robert Duvall, por el contrario, no tenía ningún interés en endulzar su punto de vista. Su franqueza atravesó el mito que rodea a Kubrick, retratándolo no como un genio incomprendido por mentes inferiores, sino como un director que tenía poca consideración por el bienestar o la dignidad de los actores que daban vida a sus películas. Para Duvall, el quid de la cuestión era el respeto. Creía que un gran director entendía la importancia de la relación actor-director, una relación que no se basa en la dominación, sino en la confianza mutua y la colaboración. Un director debe guiar, no machacar, inspirar, no intimidar. En opinión de Duvall, el hecho de que Kubrick recurriera a tomas excesivas y a la presión emocional fue una traición a esa relación sagrada. Es imperdonable, afirmó Duvall sin rodeos. Para él ninguna toma, ninguna interpretación y ninguna obra maestra cinematográfica merecían el daño psicológico infligido a las personas responsables de darles vida. Cabe señalar que Duvall no era ajeno a los directores fuertes. Había trabajado con algunos de los mejores como Francis Ford Coppola, Robert Altman y Sidney Lumet, entre otros. Sabía lo que era ser desafiado creativamente, pero también conocía la diferencia entre ser empujado a dar lo mejor de uno mismo y ser manipulado o degradado. Esa distinción era fundamental para la filosofía de Duvall.
Respetaba a los directores que le respetaban a él, que trataban el oficio de actor como una parte igual del proceso de realización de una película, no como una herramienta que había que someter a golpes. Al expresar sus críticas, Robert Duvall se unió a una lista muy corta de actores prominentes que se atrevieron a cuestionar el legado de Stanley Kubrick. Aunque la mayor parte de Hollywood no parecía dispuesta a empañar la leyenda del director, la franqueza de Duvall ofreció un contrapunto poco frecuente a la adulación habitual. Sus comentarios sirvieron para recordar que detrás de cada obra maestra del cine hay seres humanos, actores, técnicos, artistas, cuyas experiencias importan tanto como el producto final. En el caso de Kubrick, Duvall creía que el coste de la genialidad era demasiado alto. Henry Hathaway. La distinguida carrera como actor de Robert Duvall abarca décadas e incluye algunas de las interpretaciones más icónicas del cine estadounidense. Sin embargo, no todos los proyectos le trajeron recuerdos agradables ni sinergias artísticas. Uno de los episodios más polémicos de los comienzos de la carrera de Duvall tuvo lugar en el rodaje de True Grit, el clásico del oeste de 1969, donde se enfrentó amargamente con el director de la película, Henry Hathaway. A pesar del éxito comercial de la película y de su perdurable legado, especialmente como el papel que finalmente le valió el Oscar a John Wayne, los recuerdos de Duvall sobre el rodaje de True Grit siguen empañados por la tensión profesional y la frustración personal. El conflicto entre Duvall y Hathaway se convirtió rápidamente en una de las disputas entre bastidores más sonadas de su época. Hathaway, un experimentado director conocido por su brusco estilo autoritario, tenía poca paciencia con los actores que desafiaban su autoridad o cuestionaban sus métodos. Robert Duvall, por el contrario, era un actor profundamente arraigado en el oficio, comprometido con la profundidad y la autenticidad de los personajes y sin miedo a decir lo que pensaba cuando algo no le parecía bien. Los dos hombres representaban una división generacional y filosófica. Hathaway encarnaba el cine rígido y dirigido de la época de los estudios, mientras que Duvall procedía de la nueva ola de actores formados en el método que daban prioridad a la verdad interna y al realismo emocional. Desde el principio del rodaje sus personalidades chocaron. Duvall reconoció más tarde los roces, declarando sin rodeos en entrevistas: «El director y yo no nos llevábamos bien. No me llevo bien con muchos directores». Dio a entender que Hathaway tenía poco interés en el tipo de interpretación matizada que Duvall intentaba ofrecer. En lugar de colaboración, hubo confrontación. Duvall se sintió microgestionado y asfixiado, y Hathaway, por su parte, probablemente vio la asertividad de Duvall como una insolencia. Lo que empezó como un desacuerdo profesional se convirtió en hostilidad abierta a medida que avanzaba el rodaje. La situación llegó a ser tan acalorada que empezó a afectar a la moral en el plató. Un incidente que se convertiría en legendario fue el del coprotagonista John Wayne, que interpretaba al emblemático Rooster Cogburn. Conocido por su imponente presencia tanto dentro como fuera de la pantalla, Wayne no toleraba la insubordinación, especialmente cuando perturbaba la producción. Según Duvall, la tensión llegó a un punto de ebullición cuando Wayne se enfrentó a él. Frustrado por las continuas disputas, Wayne supuestamente advirtió a Duvall en términos inequívocos: «Si no dejas de discutir con Hathaway, te voy a dar un puñetazo». Tanto si lo dijo enfadado como si fue un severo intento de restablecer el orden. El momento marcó un claro límite entre los planteamientos de los dos actores en el plató. Duvall, respetado por su talento, se encontró solo en su oposición a la dominante dirección de Hathaway. A pesar de la animosidad, Duvall nunca atacó a Hathaway en profundidad en años posteriores. Se abstuvo de insultos personales o críticas detalladas. Sin embargo, su negativa a dar más detalles lo dice todo. Cuando se le preguntaba por Hathaway en entrevistas posteriores, Duvall solía dar respuestas crípticas como «no hablaremos de él». Ese cortante rechazo, pronunciado con un tono de finalidad, dejaba entrever heridas más profundas y una amargura no resuelta. Estaba claro que la experiencia había dejado huella. Duvall no tenía ningún interés en volver sobre ello. La disputa no hizo sino aumentar la fama de la película, que pasó a formar parte de la historia de Hollywood.
True Grit fue un éxito consolidando el lugar de Wayne en la historia del cine e introduciendo a una nueva generación de espectadores en el género del oeste. Sin embargo, para Duvall, la película representó un calvario creativo más que un capítulo triunfal. Más tarde, describió la experiencia como una de las más difíciles de su carrera, no por el papel en sí, sino por las constantes batallas con un director que, en su opinión, no respetaba la aportación y el proceso de los actores. Para Duvall, el problema no era solo Hathaway, era un problema sistémico dentro de la industria. En varias entrevistas habló con franqueza de las dificultades de trabajar con directores que no entendían a los actores o se negaban a llegar a un acuerdo. No me llevo bien con muchos directores, admitió más de una vez. No era un alarde, sino un reflejo de su convicción de que la verdadera colaboración era rara en Hollywood. Para Duvall, un director debe crear un espacio en el que los actores puedan explorar sus personajes, no limitarse a ladrar órdenes o imponer un control rígido. Sus batallas con Hathaway eran emblemáticas de una lucha más amplia por proteger la integridad de su oficio en una industria que a menudo da prioridad a la eficacia y la jerarquía sobre el arte. Sin embargo, la interpretación de Duvall en True Grit es un testimonio de su profesionalidad. A pesar de las luchas entre bastidores, hizo una interpretación sólida y memorable del forajido Ned Pepper, a la altura de la imponente presencia de John Wayne. Es un recordatorio de que incluso en los entornos más difíciles, el compromiso de Duvall con su papel nunca flaqueó. Aportaba profundidad e intensidad a cada escena, independientemente de sus frustraciones, detrás de la cámara. Bruce Beresford. La reputación de Robert Duvall como actor de principios férreos y dedicación intensa le llevó a menudo a entrar en conflicto con directores que no compartían o no se acomodaban a su inquebrantable compromiso con la autenticidad. Aunque algunos de estos enfrentamientos fueron explosivos como los que mantuvo con Henry Hathaway o sus contundentes críticas a Stanley Kubrick, otros fueron más silenciosos, pero no por ello menos reveladores. Uno de los ejemplos más significativos se produjo durante el rodaje de Tender Mercies 1983, un papel que a la postre le valdría a Duvall el Oscar al mejor actor. Aunque el producto final fue un triunfo de crítica, el proceso creativo entre bastidores estuvo marcado por momentos de verdadera tensión, especialmente entre Duvall y el director Bruce Beresford. Tender Mercies narraba la historia de Max Sledge, un cantante de country, venido a menos que busca la redención y la paz en un pequeño pueblo de Texas. La contención emocional y la discreta fuerza de la película se cimentaron en la interioridad de la interpretación de Duvall, alabada por la crítica por su vulnerabilidad y su serena fuerza. Sin embargo, bajo la superficie de ese conmovedor retrato había un tira y afloja creativo que reflejaba la arraigada creencia de Duvall en proteger el núcleo emocional de un personaje cueste lo que cueste. Bruce Beresford, un cineasta australiano conocido por su actitud amable y su dirección reflexiva, no era el tipo de presencia dominante con la que Duvall había chocado en el pasado. Sin embargo, incluso con un director de voz más suave, la necesidad de Duvall de aportar y controlar su creatividad seguía siendo tan fuerte como siempre. Desde el principio, abordó Tender Mercies no solo como actor, sino como guardián de la verdad emocional de la película. Creía profundamente en el personaje de Max Sledge y se sentía personalmente responsable de preservar la integridad de esa representación. Esta profunda implicación significaba que Duvall no se limitaba a tomar notas. Presionaba para que se hicieran cambios, afirmaba su visión y a veces anulaba las decisiones de Beresford como director. Los informes del plató sugieren que Duvall desafiaba con frecuencia a Beresford en decisiones creativas clave. No se trataba de desacuerdos superficiales sobre el bloqueo o el diálogo, sino de conflictos más profundos sobre el tono, el ritmo y el encuadre emocional de las escenas. Duvall era conocido por abogar por ciertos montajes y al parecer tenía una gran influencia en la puesta en escena y el rodaje de las escenas. Según algunos testimonios, la participación del actor rozó la codirección, aunque nunca se le acreditó formalmente como tal. También hubo momentos de frustración palpable. En más de una ocasión, Duvall abandonó el rodaje en protesta por decisiones que, en su opinión, socavaban la autenticidad de la historia o de su personaje.
Aunque Beresford no era conocido por sus enfrentamientos dramáticos, las repetidas tensiones con Duvall desgastaron la producción. No se trataba de una ruptura volátil de la comunicación, sino más bien de una continua lucha de poder entre un director que intentaba dirigir la película en su conjunto y un actor que no estaba dispuesto a ceder en sus profundas convicciones. Sin embargo, la tensión entre Duvall y Beresford nunca llegó a convertirse en animadversión. En las entrevistas, Duvall rara vez hablaba negativamente del director, quizá por respeto al producto final, o porque los desacuerdos estaban más arraigados en la pasión creativa que en la antipatía personal. El propio Beresford reconoció más tarde las dificultades de trabajar con Duvall, describiéndolo como muy intenso y profundamente implicado en su interpretación. Señaló que aunque el proceso podía ser difícil, los resultados eran innegables. Duvall ofreció una interpretación de rara profundidad emocional que aportó a la película una dignidad tranquila y fundamentada y contribuyó a elevarla al nivel de un clásico. La lucha entre bastidores de Tender Mercies no era una cuestión de ego o dominio, sino de arte. El comportamiento de Duvall en el plató no estaba motivado por la vanidad, sino por una devoción implacable al personaje que estaba interpretando. Para él, Max Sledge no era solo un papel, era una vida en la que tenía que vivir plenamente sin concesiones. Cualquier decisión de dirección que amenazara con diluir esa realidad era algo a lo que tenía que resistirse. Esa resistencia, aunque frustrante para Beresford, ayudó en última instancia a dar forma a una película tan emocionalmente resonante como artísticamente contenida. La victoria de Duvall en los Oscar por Tender Mercies fue un momento de reivindicación no solo por su interpretación, sino por su férrea protección del oficio de actor. Subrayó la idea de que a veces las interpretaciones más poderosas no surgen de la armonía total en el plató, sino de la fricción creativa que empuja a todos los implicados a un nivel superior. Las batallas de Duvall no consistían en desafiar a la autoridad porque sí. Se trataba de defender la verdad de un personaje, el alma de una escena y el propósito de la historia. La tensión Beresford-Duvall constituye un capítulo más matizado en la historia de los conflictos de Duvall con los directores. A diferencia de las explosivas peleas con Henry Hathaway o el desprecio ideológico que expresó hacia los métodos de Stanley Kubrick, sus disputas con Beresford se basaban en el respeto mutuo, aunque fueran emocionalmente agotadoras. Revelan el retrato de un artista que no veía límites entre la interpretación y los principios, alguien para quien siempre merecía la pena luchar por la autenticidad, incluso a riesgo de alienar a sus colaboradores. En los años transcurridos desde Tender Mercies, la película se ha convertido en una piedra de toque de la narración discreta, con la interpretación de Duvall en el centro. Las luchas creativas que marcaron su producción se ven ahora en retrospectiva como parte del viaje de la película Dolores de crecimiento que ayudaron a dar forma a su silencioso poder. Para Duvall, la experiencia reforzó una verdad fundamental que ha mantenido a lo largo de toda su carrera, que actuar en el mejor de los casos es un oficio sagrado, y protegerlo puede significar a veces enfrentarse solo a la oposición, por muy suavemente que se hable de ello. Pauline Kael. No todas las críticas más mordaces de Robert Duvall iban dirigidas a directores o compañeros de reparto. Algunas iban dirigidas a quienes observaban desde la barrera y juzgaban los críticos. Entre ellos un nombre destacaba como blanco particular de la ira de Duvall, la legendaria crítica de cine Pauline Kael. Aunque Kael es considerada una de las voces más influyentes de la crítica cinematográfica del siglo XX, Robert Duvall nunca olvidó ni perdonó lo que él consideraba su incapacidad para comprender la verdadera esencia de su oficio. En una sincera entrevista de 2017, Duvall no se anduvo con rodeos. Con décadas de frustración condensadas en una sola frase, la despidió con brutal sencillez. Ella era un fraude. Las raíces del resentimiento de Duvall hacia Kael son profundas. Nos remontamos a su despectiva crítica de Tender Mercies 1983, la película que le valió a Duvall su primer y único Oscar al mejor actor. Para Duvall, el papel de Max Sledge, un cantante de country fracasado que lucha por redimirse, era muy personal. Fue una actuación de sutileza y contención despojada de grandilocuencia que se basaba en las verdades silenciosas de la vulnerabilidad humana.
Para muchos fue una clase magistral de interpretación discreta, pero para Cael no fue suficiente. Su crítica de Tender Mercies fue notablemente fría, si no directamente despectiva. Criticó la película por su ritmo lento y su falta de estilo, y su tono sugería que la interpretación de Duvall le parecía demasiado apagada para resultar convincente. Para un actor como Duvall, que creía profundamente en el poder de la verdad emocional interna que había pasado toda su carrera, optando por la autenticidad en lugar de la espectacularidad, las palabras de Cael le tocaron la fibra sensible. Para Duvall, que creía profundamente en el poder de la verdad emocional interna que había pasado toda su carrera, optando por la autenticidad en lugar de la espectacularidad, las palabras de Cael le tocaron la fibra sensible. No era simplemente que no le gustara Tender Mercies, era que no la entendía, y eso para Duvall era imperdonable. La obra de Cael no hizo sino aumentar la desaprobación de Duvall. Fue especialmente crítico con su famosa defensa de Bonnie and Clyde 1967, una película que ella aclamó como un momento decisivo en el cine estadounidense. Cael alabó su atrevido montaje, su violencia estilizada y su energía juvenil, cualidades que Duvall consideraba la esencia misma de la superficialidad. A sus ojos, Bonnie and Clyde representaba el tipo de cine de sustancia que críticos como Cael abrazaban con entusiasmo, mientras despreciaban trabajos más tranquilos y emocionalmente más arraigados. Donde ella veía revolución, Duvall veía ruido. Para él, Cael personificaba a una crítica que valoraba la provocación por encima de la profundidad, la astucia por encima del oficio. En su opinión, ella formaba parte de un movimiento que premiaba a los directores e intérpretes que causaban sensación, aunque esa sensación careciera de verdad emocional. No entendía a los actores. Dijo resumiendo su desdén con una frase que iba más allá de la propia Cael. Era un sentimiento que reflejaba una frustración más amplia, con una crítica que, en opinión de Duvall, había valorado con demasiada frecuencia los trucos cinematográficos por encima del alma de la interpretación. El ataque de Duvall a Cael fue especialmente llamativo, viniendo de alguien conocido por su tranquila intensidad. No era un bocazas de Hollywood ni buscaba publicidad. Su carrera se basó en la integridad, la sutileza y la moderación, en interpretaciones que se ganaban el respeto por su profundidad, más que por su espectacularidad. Sin embargo, cuando se trataba de Cael no se contenía. Esa cruda honestidad reveló hasta qué punto se tomaba sus críticas como algo personal. Para Duvall actuar no era un juego o una moda, era un oficio sagrado. Y ser rechazado por alguien a quien consideraba un creador de gustos sin la necesaria comprensión de ese oficio le pareció una traición no solo a él, sino a toda la profesión. Vale la pena señalar que Pauline Kael había dividido durante mucho tiempo el mundo del cine. Era venerada por su ingenio y sus opiniones inquebrantables, pero también tenía muchos detractores cineastas, actores e incluso colegas críticos que consideraban que su poder iba acompañado de una tendencia a la arrogancia. Los comentarios de Duvall se hicieron eco de ese sentimiento. No se limitó a criticar sus críticas. En primer lugar, puso en duda su autoridad para hacerlos. Al llamarla fraude no estaba atacando su gusto, estaba cuestionando su credibilidad. A pesar de la naturaleza personal de sus comentarios, la animosidad de Duvall hacia Kael se basaba en principios. No envidiaba a los críticos por no apreciar su trabajo. Lo que no podía soportar era lo que consideraba un análisis superficial disfrazado de perspicacia. Para él, la crítica tenía la responsabilidad de comprometerse con el alma de una película, de intentar comprender su intención y su núcleo emocional. Creía que Kael y los críticos como ella no habían cumplido esa norma. La relación de Duvall con la crítica en general era complicada. Aunque a menudo evitaba leer las críticas de su trabajo, seguía siendo muy consciente de cómo los relatos críticos moldeaban la percepción del público. Para un actor cuyo mejor trabajo a menudo residía en el silencio y la quietud, ser malinterpretado era un riesgo laboral constante. Pero cuando los críticos no daban en el blanco, cuando no reconocían la fuerza y la contención, resultaba más que frustrante. Fue una especie de borrado. En muchos sentidos, las críticas de Duvall a Kael hablan de una conversación más amplia sobre la división entre creadores y críticos, entre los que hacen y los que juzgan.
Sus palabras nos recuerdan que ni siquiera los críticos más célebres son inmunes a los prejuicios y puntos ciegos que acompañan a los gustos personales, y ponen de relieve la carga emocional que puede suponer la crítica, sobre todo para los artistas que ponen parte de sí mismos en su obra. El legado de Robert Duvall es el de una integridad artística inquebrantable. Luchó por la verdad emocional de sus personajes, se resistió a transigir en la interpretación y nunca se disculpó por defender su postura. Su rechazo a Pauline Kael no era solo una venganza personal, sino una afirmación de valores. Era la voz de un actor que se pasó la vida buscando la honestidad en la pantalla y negándose a que esa honestidad fuera menospreciada por quienes, en su opinión, nunca la entendieron de verdad. ¿Qué opinas de los actores que Robert Duvall odia? Déjanos tus comentarios en la sección de abajo. Esperamos que este vídeo te haya resultado útil. No olvides dejar un like, compartir y suscribirte al canal si te ha gustado. Gracias por verlo y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.